el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Y claro, vamos a traer un asunto que tiene que ver con esto en el sentido de cómo se pueden llegar a romper esos vínculos cuando, por ejemplo, una pareja se separa, y ya saben que el tema de las separaciones de pareja siempre está de actualidad, pero últimamente más si cabe, y nos preguntamos cómo afectan esas rupturas de pareja al resto de parientes cuando no hay una buena relación, evidentemente, porque si esa separación pues es sana y pacífica, no hay ningún problema, pero en el caso contrario muchas veces se pierden vínculos familiares y relaciones personales. Vamos a hablar de ello con Rocío López, que es terapeuta Gestalt y experta en educación emocional de Creada, una empresa para la separación consciente. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Claro, vosotros por invitarme. Estamos ante una situación en la que muchas veces, como decimos, gestionar esas emociones no es del todo sencillo, pero es primordial. Por ejemplo, cuando hay menores de por medio, venimos ahora hablando de la infancia, de la adolescencia, qué importante, ¿no? Que esa separación sea lo más sana posible para que no afecte a las relaciones familiares. Sí, sobre todo porque el hecho de que afecte es inevitable. Ahora sí podemos poner el foco en cómo queremos que afecte, de qué manera queremos que tenga repercusión. Nos gusta o no nos gusta, cuando nos separamos, seguimos siendo familia, dejamos de ser pareja, pero al ser padre y madre de los mismos hijos y las mismas hijas, vamos a seguir teniendo un vínculo. Lo que pasa es que ese vínculo se transforma y por eso es muy importante cuidar cómo llevamos a cabo ese proceso de final de pareja y de mantener el equipo que seguimos siendo como padre y como madre. Rocío, buenas tardes. Y también el papel de los padres y las madres separadas es fundamental en este caso, ¿no? Porque claro, hablamos también de esos niños, ¿no? Que a lo mejor, pues no sé, puede ocurrir, de hecho ocurre, que a veces los padres son los que, en cierta medida, obligan a romper esos vínculos, ¿no? Con el primo, con la abuela, con el abuelo, ¿no? Claro, es crucial. Dónde nos colocamos las figuras parentales va a determinar cómo se pueden cuidar esos vínculos. Muchas veces lo que pasa es que nos llevamos al terreno personal una batalla que es interna y hago extensa al resto de la familia lo que yo, cómo me he sentido yo como madre, cómo me he sentido como padre, pero no debemos olvidarnos nunca que a lo mejor la abuela de mis hijos como abuela es genial, y a mí como suegra a lo mejor pues no me ha gustado nada, pero son dos roles diferentes que están encarnando a la misma persona, pero no es lo mismo lo que a mí me haya podido hacer como suegra que la relación que tenga con mis hijos, y eso es lo que yo como madre no debo de perder nunca de vista. Otra cosa es que yo elija no tener una relación directa con esa persona, pero sí respetar que mis hijos con esa persona con mis hijos puedan tener el vínculo en base al parentesco que tienen, que requieren, y que ambas personas, en este caso siempre las adultas, son las que van a tener la responsabilidad mayor, porque los niños al final no tienen recursos para poder establecer esos vínculos, sino que siempre viene precedido por la actitud de los adultos. Sí, hola, buenas tardes, Rocío. Yo le quería preguntar, así por su experiencia profesional, así como terapeuta, tal vez ocurra que los adultos no acabemos de tener muy claro qué significa el interés superior del menor en situaciones de estas características. Es decir, que eso implica, en cierto modo, una cesión bien entendida de la postura tan enconada que hemos tenido en un momento, por ejemplo, de separación o divorcio, para efectivamente facilitar que esos vínculos y esas relaciones con la familia extensa no se pierdan. Y en concreto la figura de los abuelos me parece muy esencial, y me consta que en los últimos años se está judicializando mucho, en el sentido de que tienen que acudir a los tribunales para que les reconozcan el derecho a visitas de sus propios nietos. ¿Habría que ir un poquito por esta línea? Se trata justo, por un lado, de lo que estás diciendo, de esa parte de no entender bien cuáles son las necesidades de los menores, y por otra parte también de no saber dónde colocarnos como adultos. Muchas veces hay ese desconocimiento, de decir, bueno, si se han separado ellos, yo entonces me tengo que posicionar con mi hijo o con mi hija. Y ese es el error. No nos tenemos que posicionar de un adulto del otro, sino entender que eso tiene que ver con lo que ha pasado en la pareja y lo que la pareja decida. Pero en la relación abuelos-nietos, que es el que ahora mismo estamos aludiendo, tiene que ver con los abuelos y esos nietos.
Y ahí nos toca dar un paso atrás y favorecer esos vínculos. Entonces son dos cuestiones, pero solemos vivir la vida desde las polaridades. Entonces, o conmigo o contra mí, o con él o contra él. Y ahí es donde, si el padre y la madre se llevan todas las actitudes de su entorno a su terreno personal, entonces es muy difícil y nos estamos metiendo todo el mundo en una batalla. Y es importante dar un paso atrás y entender que los niños y las niñas deben mantener los vínculos con sus familiares de la misma manera que lo han ido manteniendo hasta el momento. Si hasta el momento no han tenido, no hay que forzarlo, pero sí deben mantener el contexto con los cambios lógicos que conciernen a la separación. Pero si ya nos vamos a los tribunales, ya es que ese padre, esa madre, no se han colocado en un lugar adulto, sino que han entrado en una lucha de egos, en una batalla en la que se han olvidado de quiénes están más vulnerables. A veces no son los dos, a veces solo uno, pero al menos que la otra parte siempre mantenga la responsabilidad que le corresponde. ¿Y esas relaciones suelen ser recuperables? Quiero decir, cuando los menores ya son adultos, cumplen esos 18 años o mayores de edad, ¿se puede recuperar esa relación, por ejemplo, porque están nombrando mucho ustedes, y Miriam también conoce muy bien este mundo, ¿no?, de las rupturas y las consecuencias que tiene? Si son recuperables esas relaciones, si los menores luego cuando son mayores de edad, pues pueden recuperar esa relación con los abuelos, las abuelas o los otros familiares que se han visto afectados. Depende mucho del nivel de manipulación que hayan vivido. En lo que suele pasar es que tanto una persona les ha manipulado, por mucho que sea mamá o papá, cuando van creciendo con el tiempo y empiezan a tener criterio propio, si han sentido que alguien les ha manipulado, suele rebotarle en contra de esa persona que ha ejercido la manipulación. Y entonces sí suelen buscar respuestas escuchando a quien estuvo ajeno y a quien sintió que no pudieron acercarse. Pero eso depende mucho de cómo de víctima haya estado ese niño o esa niña y cuánto expuesto haya estado. Dice un oyente, Rocío, que nos escribe a nuestro número de WhatsApp aquí en la radio, dice, hola, mucho egoísmo por parte de los papás, siempre unos más que otros, privan a los niños de sus abuelos, primos, etcétera. No aprenden como pareja, dice, y mucho menos como papás, dice este oyente. Bueno, es que realmente en un proceso de separación es súper difícil porque hay muchísimo dolor y no se pone de relieve solo un final de relación de pareja, como cuando no tenemos hijos, sino que es el duelo por la pareja que ya no vamos a hacer, el duelo por la familia que ya no vamos a hacer, esa familia modélica, estándar, que socialmente está reconocida, y por el proyecto de vida que ya no vamos a tener. Entonces son muchos duelos los que hay que afrontar, por eso se hace muy difícil. Yo veo el egoísmo, pero más que egoísmo le llamo dolor. Y la falta de responsabilidad, de hacerse cargo de ese dolor, es la que hace entrar en una batalla de ego, porque además de estos tres duelos, se pone de relieve en una separación que se abren heridas que nada o poco tienen que ver con la relación de pareja, y sí mucho con los vacíos y las heridas de cada persona que viene arrastrando desde la infancia. Nos solemos emparejar de una forma muy inconsciente, buscando una persona que tape mis vacíos, que tape mis carencias. Cuando dejamos de ser pareja, todos esos vacíos, esas carencias, esas heridas se ponen de relieve y hay que hacer frente. Si no lo hacemos frente desde la responsabilidad, vamos a meternos en ese egoísmo que está diciendo esa persona, que más que egoísmo es incapacidad de gestionar ese dolor y sufrimiento. Rocío López, terapeuta Gestalt y experta en educación emocional de CREADA. Gracias, Rocío, por habernos atendido. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.